Bueno, Yo como tengo... Bruno, te iba a Sí, preguntar, para vos, en sí, líneas generales, yo sé que es muy amplia la pregunta, pero a sí. tu criterio, a tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que vos ves en el sistema educativo en el día de hoy en Argentina, en tu experiencia como docente? ¿Qué son las principales cosas que vos cambiarías, que te gustaría que se modificaran si pudiese ser posible? Este, ¿Y cuál ves que son las cosas sobre todo, que decís, ya no va más? Estas cosas no Bueno, pueden... es un montón de preguntas todas juntas. Sí, A ver, bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el principal desafío? sí, Porque yo obviamente, bueno, yo me presento, me llamo Bruno Viera, trabajo en escuelas de educación media, de nivel medio en Ciudad de Buenos Aires, y en el secundario yo creo que hoy el principal desafío es simplemente cumplir con la 26206, que establece que el secundario tiene que preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo, para el nivel superior y para el ejercicio de la ciudadanía. Eso es el principal objetivo porque siento que hoy no cumple ninguno de esos tres. Entonces, eso sería el principal desafío, me parece. Después la otra, ¿cuál era? ¿Qué cambiaría? No, claro. ¿Qué cosas ves, por ejemplo? A ver, ahí te menciono el tema de, por ejemplo, la ausencia de sanciones a la hora de... bueno, es que, a ver, ahí ya tenemos que irnos al 2006. Sí, Vos pensás que acá, justamente con la entrada en vigencia de esta ley, la sí, Ley de Educación Nacional, cambió un paradigma en el secundario, ¿no? Porque el paradigma anterior era que el secundario obviamente no era obligatorio. Entonces, eh, la verdad es que no era un problema que muchos chicos quedaran afuera, ¿me entendés? Porque se entiende que con la primaria te enseñaba a leer y escribir y que, bueno, el secundario, si vos no ibas a seguir la universidad, la verdad es que no era tan grave. ¿Qué pasa? Eso cambia con la Ley de Educación Nacional, eso vuelve, la Ley de Educación Nacional establece que el secundario es obligatorio, y ahí yo creo que es donde empezó el problema. Pero a ver, yo quiero ser claro con esto. No es que a mí me parezca que esté mal que sea obligatorio el secundario. Lo que me parece es que como que nos quedamos en la declaración de que esto tiene que ser obligatorio y luego para cumplir con esa meta y poder dejar adentro a ese porcentaje de estudiantes que quedaban afuera cuando era obligatorio, tuvimos que ir bajando, 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 bajando cada vez más hasta que llegamos a la situación donde de los que egresan, no sé, tenemos un 15 o menos de un 20% que egresan con las competencias eh, que deben egresar. Entonces, finalmente termina siendo eh, materialmente excluyente. ¿Me explico? O sí, sea, sí, sí. ¿se entiende lo que dije? Sí, 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 Entonces, sí. vos me decís, bueno, esto de flexibilizar las sanciones, bueno, todo obedece a esta misma lógica. Nosotros hoy tenemos la obligación como escuela de meter a todos los estudiantes adentro y tenemos la obligación de que egresen todos y que además que titulen. Ahora, ¿qué pasa si yo como gestión, suponete que yo, no sé, soy un gobernador de una provincia y yo digo, no, ¿saben qué? Yo con la educación se acabó, a cara de perro, yo quiero tener la educación con el mejor nivel, con la mejor calidad. Entonces empiezo así, así, ¿no? Empiezo, bueno, y sí, y va a haber un montón de estudiantes que en ese contexto van a quedar afuera. Porque, a ver, no te olvides que eh, acá se juegan muchas cosas, digamos, no es lo mismo los estudiantes que vienen ya con cierto capital cultural a la escuela que aquellos que vienen con un montón de carencias, sin una familia quizás detrás que pueda sostener esa trayectoria. Entonces no es lo mismo. Entonces, sí, inevitablemente muchos van a quedar afuera de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nadie quiere eso. ¿El problema cuál es? Que se va bajando cada vez un poquito más la vara, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, hasta que ya prácticamente se vacía de sentido, como que en el momento en el cual la escuela comienza a expedir un título que acredita algo que no existe, ya deja de ser importante. ¿Me explico? Porque, a ver, si vos hace 20 años atrás, con un título secundario, conseguías un laburo en relación de dependencia, no te digo que vas a ser gerente de un banco, pero qué sé yo, y un trabajo, no sé, para una cadena de supermercado, solo por tener el título secundario, pero eso hoy ya no pasa más. Porque como tantos tienen el título secundario, ya el título secundario no te acredita determinadas competencias.
Entonces es como que se produce, no sé, como una inflación de títulos, ¿me entendés? Hay más títulos y valen menos. No claro. sé si se entiende Sí, la metáfora. sí, Eh, perfectamente, perfectamente. Y te preguntaba sobre todo porque te leí mucho el tema de, no sé, por ejemplo, del ausentismo escolar, bueno, el tema del el sistema de evaluación, Bruno, ahora los estudiantes tienen que aprobar sí o sí, o sea, por ejemplo, en el colegio que hice la observación, primero y segundo, la orden es que no repitan. ¿Me explico? O sea, y pasan de año sin tener los conocimientos básicos. Esto vos lo ves como eh, un... Sí, no, 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 sí, yo te sigo. Quería anotarme como las cosas porque después se me van. Eh, lo que pasa que, a ver, eh, se habla de cuando un estudiante cuando un estudiante no aprueba, sí, inmediatamente como que se pone la responsabilidad en la escuela. A ver, cuando hablamos de escuela es el docente, ¿no? Pero la escuela son cuatro paredes, seamos claros con esto, el cuerpo de la escuela son los docentes. Entonces, cuando se pone esa responsabilidad en el docente, la verdad es que a nadie le gusta, digamos, que cuestionen tu trabajo, ¿no? A lo mejor, entonces, para que no quiero mezclar, pero bueno, entonces eso, entonces, ¿qué pasa? Es como una cadena, como que empieza. Viene de repente un supervisor y mira que de repente en tal escuela hay muchos alumnos que están, viste, sin titular. Bueno, entonces a partir de ahí le dice, habla con el rector, che, bueno, a ver qué está haciendo la escuela para revertir esto, y ahí el rector empieza a hablar con los profes, bueno, a ver qué pasa, y empezamos a hacer la cuenta, y resulta que, mira, a mí me pasa en una escuela, por ejemplo, que solo el 47% de los estudiantes que egresaron lograron titular. ¿Entendés? O sea, menos de la mitad de los que terminaron quinto año se fueron con su título. Más de la mitad todavía deben un montón de materias y andan a saber cuándo las terminan. Entonces, vienen de supervisión y te dicen, ¿qué está haciendo la escuela porque como si fuera responsabilidad solo de la escuela, solo del docente? ¿No? Y acá juegan otros actores también, y fundamentalmente la familia. claro. Y no solo la familia, sino también esto que vos me comentabas recién, esto de lo que yo llamo un sistema de reglas, el régimen propiamente dicho. A ver, nosotros tenemos que pensar que las normas existen, es una verdad de perogrullo, es decir, que existen para regular conductas, ¿no? En las normas las sociedades depositan los valores y a través de las normas la sociedad dice, bueno, esto se va a permitir, esto no se va a permitir, en función de qué es lo que más le conviene a la sociedad. Es tan simple como eso. En el momento en que ya la norma no puede trazar una línea entre lo que está bien y lo que está mal, emerge, aflora la anomia y eso tampoco ayuda. A ver, no digo que eso sea, son varias cosas, son las familias no son las mismas de hace 30 años atrás, las normas son distintas, los chicos son distintos, los docentes son distintos, la sociedad es distinta, o sea, todo es un combo. Pero el tema de las normas me parece que, así como las reglas, me parece que eso también es importante. Y yo hablo mucho de eso, porque a ver, si vos no estableces ninguna diferencia para aquel estudiante que va todos los días a la escuela, que hace todos los trabajos en tiempo y forma, que está al día con las materias, que no tiene previa. Si vos a ese al final del recorrido le vas a dar exactamente el mismo reconocimiento que aquel que le tuvieron que armar un montón de trabajos integradores porque terminó quinto y debía 12 materias, y la verdad es que pareciera que no, como que no se está reconociendo, no se está haciendo ninguna diferencia, pero no digo diferencia en un sentido peyorativo, ni, Sí. entonces, bueno, son muchas cosas, son muchas cosas. A ver, ¿cómo se revierte esto? Y la verdad que no es que hay una medida a todo, y eso que no hablé de la sobrecarga del trabajo docente. Nosotros, hace poco salió un informe de Alejandro Morduchovi, donde él hace un estudio del análisis de la evolución del salario docente y Sí. muestra que hoy estamos más abajo no sé, hace capaz 15 años atrás en cuanto al poder adquisitivo del salario docente. O sea, eso también juega. Son muchas cosas, como te das cuenta. A tu Eh, criterio, o sea, una grave falencia es el tema de la remuneración del trabajo docente. bueno, a ver, eso es un problema. A ver, pero yo creo que quede claro esto. No es que hay una variable que te va a explicar todo.
claro, claro, ¿Entendés? O sea, el tema de de los salarios bajos fundamentalmente es un desincentivo a querer volcarse a a esa profesión. Aquellos que sean mejores van a buscar otra cosa. claro, claro, ¿Te das cuenta? Pero es algo natural de la dinámica de cualquier mercado. O sea, que aquellos, si vos pagás poco, la verdad que no hay mucho incentivo para dedicarse a eso. ¿Por qué? Si podés hacer otra cosa que te da más. Sobre todo más con, yo no sé, por ejemplo, vos fíjate, ¿cuáles son las materias que faltan docentes? Y fundamentalmente las de exactas, los idiomas. ¿Por qué? Porque son capaces áreas donde fácilmente pueden encontrar una salida laboral mejor remunerada en otra actividad. ¿Y dónde es donde sobran? En sociales. ¿Me entendés? Porque un profe de historia, si no trabaja de profe de historia, ¿de qué va a trabajar? ¿Me explico? sí. Y bueno, nada. Una cosa que me decía la directora del colegio este que fui a observar es que, bueno, pero siempre fue mal pago el trabajo docente. Si vos querés Sí, ganar mucha plata, hacete comerciante, me decía. ¿Me entendés? Como diciendo, mirá, esto, o sea, es una realidad histórica el salario bueno, bajo. ok. Pero antes tenía una valoración social mucho más alta de la que tiene hoy. Ajá, ¿Ok? ah, Por un lado. Y por ah, otro lado, antes el docente no tenía... No, a ver, yo no quiero decir que hoy tenemos la obligación de aprobar a todos, porque me parece que tampoco es así, pero antes no tenía la presión de que si todos no aprobaban iban a venir a cuestionar su trabajo. ¿Me explico? sí, Y bueno, entonces me parece que ahí no cabe la comparación de que, bueno, siempre fue malo el sueldo, porque no es solo el sueldo, son un montón de condiciones extra, digamos, que han cambiado. Condiciones en cuanto al ejercicio de nuestra profesión, digo. No es solo el sueldo. Digamos, hoy tenemos una valoración social que debe estar en los niveles más bajos históricos. Nadie quiere ser docente. Y de hecho, yo me acuerdo que hace un tiempo había una polémica por algo que había hecho Acuña, y que esto obviamente se surgió un estudio que era real, que los datos decían que en general había mucha gente que se volcaba a hacer profesorados y que ya eso era como su segunda o tercera carrera. ¿Me entendés? Que no lo elegían como primera carrera, que la mayoría no lo elegía como primera carrera. Que eso, a ver, no es ni bueno ni malo, pero un poco te. Si fuera una profesión que estuviera socialmente bien valorada, que estuviera bien remunerada y quizás más de uno lo consideraría como una primera opción. claro, Más gente quizás lo considera como primera opción. claro, claro, claro. Y otra cosa, bueno, te quería consultar, Bruno, ya más concretamente, digo, en el aula, este, vos ves que por mi experiencia yendo a este colegio, la directora me decía, bueno, el principal problema que estamos teniendo es la convivencia, digo, hay una grave falta de convivencia entre los alumnos, entre las familias. Bueno, algo has mencionado, ¿no? De tema de los padres. ¿Vos lo percibís esto en tu Sí, experiencia, sí, digo? pero a ver, esto es básico. Antes, a ver, yo creo que para entender esto tenemos que entender cuál fue la bisagra acá que marcó un cambio de paradigma. Esa bisagra fue la Ley de Educación Nacional que estableció la obligatoriedad. Y vuelvo a repetir, no es que yo esté en contra de la obligatoriedad, ¿ok? No es eso, no es que yo digo, hay que dejar de ser obligatorio, no, está perfecto que como sociedad aspiremos a que todos los chicos estén en la escuela, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Antes, cuando el secundario no era obligatorio, el estudiante que no se adaptaba a las normas de ese dispositivo escolar era expulsado. No había, entonces vos tenías, no sé, un estudiante que era violento, y las amonestaciones afuera, listo, Hoy ya no, está. hoy no. Y hoy no se puede hacer eso, Claro. se puede. Entonces, ¿por qué es un problema? Que vos decís que antes no había, sí, antes los pibes, a ver, en ese sentido siempre fueron iguales los chicos, o sea, no es que, viste, hoy, pero antes como que hay ciertas cosas que no se toleraban y que entonces eso los sacaba de ese dispositivo y hoy ya no. Entonces, de repente hoy parece como algo que es un problema nuevo, pero bueno, en realidad siempre hubo chicos así inquietos, vamos a decir, ¿no? Siempre las aulas fueron heterogéneas, porque esa es otra cosa que sé, siempre fueron así, nada más que ahora la escuela tiene la obligación de tenerlos a todos adentro,
enseñarles a todos por igual y encima darles un título a los 5 años, porque si tardás más, le estás vulnerando el derecho a que titule encima. Entonces, Ah, sí, la convivencia es un problema. Acá también hay un tema de las familias, lamentablemente también como, a ver, pero es que es toda una cadena, porque a ver, en el momento que la escuela certifica a través de un título competencias que no existen, a ver, suena feo decir así, pero bueno, y no te olvides que el Estado acá tiene el monopolio de la certificación de este título. No es que yo puedo, porque por más que vayas a un privado, eso tiene que adecuarse a la normativa pública, ¿no? O sea, sí, entonces a partir de ahí ya pierde valoración. A partir de que un alumno puede tener 100 faltas en un ciclo lectivo y puede aprobar igual, entonces, ¿cómo vos vas a convencer a esa familia de que los estudiantes, sus hijos, tienen que ir sí o sí a la escuela? Al contrario, la familia dice, bueno, la verdad que si falta un día, después le pasan el trabajito y listo, y después ya dejó de tener ese peso que tenía antes la familia a la hora de colaborar para que los chicos vayan, para que las cosas como estaban más encima. Ahora como que saben que tienen 500.000 oportunidades para probar, que si no es el CATE de la Escuela de Invierno, que si no es el PIA, que es el trabajo integrador, que de alguna manera lo van a hacer. ¿Entendés? ah, De hecho, vos fijate una cosa, sí, que yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, todavía existían los institutos de clases de apoyo, te das sí, cuenta, profesores particulares. sí, sí. Ya cada vez tienen menos laburo de profesores particulares porque ahora o bien tenés un montón de cosas por YouTube y esas cosas, pero también directamente hay gente que te hace los trabajos. Ah, ¿Entendés? claro, Y entonces, bueno, pero por eso te digo, para entender un poco esto, sí, como que yo creo que tenemos que entender que acá hubo un cambio de paradigma, ¿entendés? Y que si bien se crearon un montón de normas en función de ese nuevo paradigma, las condiciones materiales no colaboraron para conseguir el fin que ese paradigma se proponía, que era meter al 100% de los pibes dentro de la escuela y que egresen con las competencias que establecen esas normas. claro. Eso fue lo que pasó. Por ejemplo, otro problema que también tiene mucho que ver con esto que me decían las docentes o la misma rectora, el famoso tema de la palabra inclusión, Bruno, que hay que incluir a todos y bueno, ellas mencionaban el problema de los alumnos que tenían cierta, bueno, discapacidad y que bueno, no podían mantener la calma o el orden en clase, en fin, y generaban toda una situación de tensión, de descontrol, por decirlo así, y que ellas me decían que los docentes que estudiaron historia, geografía, lo que fuera, no están capacitados para manejar a estos alumnos. Este, no sé, creo que no se les dice especiales, ¿no? Se les dice con oportunidades o algo así, ¿no? No, eh, No, bueno, a ver, independientemente de eso, a ver, también acá, a ver, vos tenés, por un lado, estudiantes que tienen un diagnóstico, quizás un tratamiento, tenés así varios, pero después tenés un montón más que si bien tienen alguna condición especial, no tienen ningún diagnóstico, no tienen ningún tratamiento de nada, ¿me entendés? Y muchas veces uno, como que ya hace varios años, que ve así pibes todos los días, como que vos ves un grupito y ya como que, viste, te das cuenta cuando hay algún estudiante que tiene alguna no, particularidad, te das cuenta, pero te das cuenta, pero no porque uno sea un genio, nada, simplemente porque todos los días vemos pibes. Entonces, vos ves un grupo, tirás una consigna así, ya el toque, viste, te das cuenta. Y no es que no estamos capacitados. Yo creo que eso ya directamente es una formación específica, digamos, no es que yo pudiera hacer un curso y entonces vos decís, bueno, estos docentes no saben manejar, a ver, es difícil, la verdad que es difícil. no, porque Eh, ellas dicen, no, no somos psicólogas, no somos psicopedagogas, somos docentes, digo, egresadas de un profesorado. Es que claro, que en el anterior paradigma, ¿cómo se regulaba esto? Se regulaba de la siguiente manera. Para estar en la escuela, vos tenés que cumplir con estas reglas. Vos no cumplís estas reglas, no podés estar en la escuela. Claro, Entonces, el sistema lo regulaba solo. A ver,
era una desgracia que un montón quedaran afuera, ¿eh? No es que digo que esto era lo mejor del mundo. No, Ahora, ahora la norma que te dice que todos tienen que estar adentro. No importa, el que no viene, el que le pega al compañero, el que grita, el que no quiere hacer nada, o sea, todos. claro. ¿Entendés? Entonces, a ver, qué es lo que te dicen los especialistas de esto, ¿no? Que son los que escuchan los ministros y después bajan las normas. ¿Qué te dicen? Hay que conectar con los estudiantes a través de la motivación. Hay que captar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace el pibe? El pibe mira TikTok. Bueno, contra eso tenemos que competir. Entonces, y es una locura. Eso es una locura. Pero me parece injusto pensar esto de que no estamos capacitados. Porque a veces me pasa, ¿viste? Cuando uno comenta cosas así, dice, bueno, pero si no podés manejar a los pibes, no seas docente. ¿Viste? Como si uno, no sé, como no sé qué creen que sería manejar a los pibes. Yo creo acá en este punto que el tema de las normas es fundamental, que la autoridad debe venir de la norma. No puede ser que la autoridad venga de un docente que grite más, entonces los pibes le hagan caso porque grita más. ¿Entendés? No sé. O porque sea más copado, porque sea más entretenido, porque no sé, por lo que fuera. Me parece que hay un punto igual, hay algo ahí que habría que revisar esto de la motivación. O sea, hay un punto de decir, bueno, sí está bueno, yo tengo que esforzarme porque mis clases sean más entretenidas, que sean más atractivas, como quiera llamarlo, la verdad que me parece válido, Sí, pero no me parece que también hay una cuota de responsabilidad donde el estudiante dice, che, mira, vos a esta edad tenés que hacer esto porque es lo mejor para vos. Y la verdad que si te aburrís, lo tenés que hacer igual. Entonces, medio como que entramos en una lógica casi como si fuera, no sé si la conocés a Vipi, ¿viste? Vipo está ahí. sí, sí, sí. Ella habla, dice, como que se entra en una lógica como del derecho al consumidor prácticamente, ¿no? Como que la escuela tiene que estar ahí atenta a la demanda de cada uno de los pibes. Vos tenés 20 pibes, son 20 maestros y la escuela tiene que... Y es medio imposible eso. La Claro, verdad que es imposible y no es un buen mensaje, porque en definitiva, sí, la vida adulta no es así tampoco. no, ¿Me entendés? No es que si yo puedo ir a un trabajo mañana y decir, che, de lunes a viernes, no, bueno, pero mirá que yo los miércoles no voy a venir porque hago fútbol con los pibes, y así que el miércoles no vengo. Escúchame, ¿qué te pasa? No vengo, tómatela, contrata a otro. ¿Me entendés? claro, claro. Bueno, entonces, finalmente, porque, ¿qué pasa? Cuando vos decís, che, esto no está bueno porque le está creando a los pibes una ficción que no existe en la realidad, enseguida asocian esto como que no, que es autoritario, dejar a los chicos libres porque llegan tarde, porque no vienen, es expulsivo. Y ahí como que un poco se empioja la cancha, perdón que use este término, ¿no? Que no es un poco académico, pero entonces acá viene lo que yo te decía antes, terminamos discutiendo qué está bien y qué está mal. O sea, a ver, ¿está bien que un alumno, que un estudiante falte 100 días, tenga 100 faltas y no quede libre? ¿O está mal? ¿Entendés? Antes no teníamos esa discusión. El Claro, sistema era claro, era 20 faltas, 25, 30, lo que fuera, afuera. Listo. claro. Entonces, esto es peligroso porque queda en manos de la subjetividad de un directivo, de un supervisor, ¿te das cuenta? Y entonces el estudiante como que nunca tiene claro hasta dónde puede, en una época donde, en un momento de la vida donde naturalmente, ¿me entendés? Está como explorando los límites. Bueno, pero el ministerio dice no hay ningún expulsado, no hay ninguna, o sea, no hay, no se quedan libres, no, no hay ninguna represalia por llegadas tardes, o Que sea, no digas represalia, por favor, porque, es políticamente incorrecto. claro, o sea, sí. No hay ninguna Es más, sanción. creo que hasta consecuencia ya es duro. La palabra consecuencia también entienden que es dura. Eh, sí, sí, claro, a ver, pero yo me parece que, a ver, es mi opinión, ¿eh? No es que, Sí, sí, por yo supuesto. creo que fue correcto desear que todos estén adentro, pero esa intención que traía la norma no fue acompañada con condiciones materiales para eso. Eh, Porque ahí también tenía que haber estado la familia para apuntalar. ¿Me explico? O sea, nosotros, yo tengo a los chicos 4 horitas, ¿me entendés? Así por día, o sea, después el resto del día, ¿me entendés? Son de la familia, los chicos. Y vos fíjate que no es casualidad que aquellos estudiantes que les va mejor
en la escuela son esos estudiantes que tienen un sostén en sus casas, que tienen un adulto que le revisa la tarea, que le pregunta qué hiciste, que ni hablar si encima de esos padres capaz son universitarios y tienen otro tipo de capital cultural sí, para contribuir ahí a la trayectoria de los chicos, ni hablar de eso. sí, Pero, pero bueno, hay que entender eso. O sea, nosotros lo que tendríamos que hacer ahora, yo estoy en contra de esto cuando dice, bueno, el secundario no tiene que ser obligatorio. Yo estoy en contra, yo creo que sí, que está bien que sea obligatorio, pero que tenemos que sincerarnos. Tenemos que sincerarnos y tenemos que decir, a ver, está bueno que sea obligatorio. Ahora, el secundario tiene que preparar a los chicos para el mundo del trabajo, prepararlos para el nivel superior y prepararlos para el ejercicio de ciudadanía. claro, Si un pibe tiene que quedarse 10 años en el secundario, bueno, que se quede 10 años, lo siento mucho, pero no puede egresar de acá sin esto, porque si no, ¿qué pasa? Si no, es una estafa para todos, para ese estudiante, para la sociedad, porque yo como docente, el Estado deposita en mí una confianza a través de la cual se entiende que si yo apruebo un estudiante, yo estoy certificando que ese estudiante acreditó ese contenido, esas habilidades, como quieras llamarlo. ¿Te das cuenta? En el momento en el que yo le estoy diciendo, bueno, si aprobás la de cuarto, te apruebo la tercera porque tengo un montón de pibes, ya ahí se desvirtúa. claro, claro, claro. Como que hay una confusión acá en cuanto a esto que vos mencionabas al principio de la inclusión. Eh, Como que agotan el derecho a la inclusión en el acto de tener a los chicos dentro de la escuela. Como que si ahí se agotara la inclusión, ¿no? Somos incluidos, lo metemos todo dentro, no importa si falta, si no viene, si llega tarde, si no hace nada, no importa. Y en realidad eso es falso, porque, a ver, la inclusión propiamente dicha es en la sociedad, ¿te das cuenta? Y la escuela tiene que ser una herramienta para que ese estudiante en la vida adulta pueda desarrollar, justamente, pueda incluirse en la sociedad en cuanto pueda desarrollar su vida conforme a sus gustos, sus expectativas, sus deseos. ¿Ves? Si resulta que yo no le estoy dando esas herramientas y después ese estudiante no puede entrar a la facultad porque no le sirve lo que pudo ver en el secundario, si no puede ir a un trabajo porque ni siquiera está acostumbrado a cumplir horarios, la más mínima responsabilidad, si no puede ejercer la ciudadanía porque no tiene la más pálida idea de qué se vota. Y la verdad que es una estafa eso. Y no es una inclusión. ¿Y sabes qué pasa? Hay escuelas donde sí se trabaja en esta cosa. Fíjate, y esto la verdad que yo sé que a muchos les va a caer re mal, todo, pero no importa. Eh, yo en mis escuelas no tengo hijos de diputados, no tengo hijos de senadores, no tengo hijos de jueces, no tengo hijos de los ministros. ¿A qué escuelas van esos pibes? Las A primarias. escuelas donde si Sí, faltan quedan libres, donde quizás tienen que rendir examen de ingreso, donde, ¿me entendés? claro. Entonces, como que se terminan reproduciendo ellos como clase dirigente, me siento el Piti Castillo diciendo esto, Sí, pero sí, bueno, sí. se terminan reproduciendo como clase dirigente, ¿me Claro, entendés? Y claro. el resto reproduce la desigualdad. Entonces, vos fijate, por este desacople que hay entre las condiciones materiales necesarias para lograr el objetivo respecto de las normas que promueven los objetivos, la escuela, en lugar de ser una herramienta para el ascenso social, termina siendo una herramienta para la reproducción de las desigualdades. ¿Ves? Si vos te tocó ir a una escuela del montón porque tu viejo laburan todo el día, porque era la que justo estaba ahí cerca y todo, y bueno, corres a tu suerte. Hay un 15% de esos estudiantes que van a poder pasar un CBC y quizás terminar una carrera universitaria. El resto, la verdad, que tiene pocas chances. Ahora, si vos estás en un hogar con más posibilidades, te pueden mandar a una escuelita bilingüe donde se exige un poquito más social, ¿entendés? Sí, sí. Te decía, los APND, entiendo yo que dependen de las obras sociales, entonces, claro, a veces generalmente les pagan poco, a veces no les pagan por varios meses, entonces también es complejo eso, ¿viste? Claro, pero no, No no van. siempre los chicos tienen APND. Claro, me decían la directora y no van al colegio. Y aparte otra cosa, Juan, perdón que te interrumpa, Sí, sí, sí. pero una PND tiene un estudiante que ya tiene un diagnóstico que está en tratamiento seguramente, que no sé qué porcentaje será del total de los chicos que tienen algún tipo de particularidad, así como autismo o sus Claro, derivados, ¿no? ahí diste en la tecla, Bruno, porque la profesora me dijo,
a veces no nos dan el diagnóstico, ni siquiera los padres, como que los padres no... Bueno, no, momento, Sí, momento ahí. Eso la otra vez me lo explicaba un psicólogo. sí, Es adrede eso. Eh, Existe algo que se llama el efecto Pigmalión, me explicaba, que si yo a vos te doy el diagnóstico que tiene el estudiante, eso a vos te va a condicionar a la hora de tratarlo. ajá, Entonces, es adrede que no te lo dan. A mí no me dan el diagnóstico. Yo tengo, no sé, alumnos así integrados, ¿no? Entonces viene el asesor pedagógico y le dice, mire, profe, a fulano y mengano le tiene que adaptar el contenido porque tiene tal dificultad. sí, Entonces, en vez de darle material escrito, dale a través de videos el contenido. Y eso es todo. Yo no sé cuál es el diagnóstico, cuál es el... No, no lo sé. claro. ¿Me explico? Pero ahí viene el tema, Bruno. O sea, me decían, bueno, yo estudié para ser profesora de geografía, yo estudié para ser Sí. profesora de lengua. No tengo las herramientas Es para... real, es real. Porque aparte, no es que vos, imagínate esta situación, no sé, un curso de, vamos a poner, 25 estudiantes, Sí, donde tenés a lo mejor, no sé, poner que tenés solamente dos sí, estudiantes con algún trastorno así. sí, No es que el resto de los 23 están sentaditos así en su banquito, ahí atento a lo que vos decís, ¿me entendés? claro, claro, Dentro de esos 23 tenés los que están con el celular y no te dan ni bola, los que están corriendo por el aula. ¿Me explico? O sea, claro, claro. es más complejo. Pero sí, es cierto que no tenemos. Por eso digo, la autoridad acá tiene que bajar de la propia normativa. ¿Entendés? Yo creo que es hora de sincerarnos y decir, a ver, para que el proceso pedagógico ocurra de manera virtuosa, se tienen que dar ciertas condiciones. ¿Ok? Si estas condiciones no están, ese proceso no se va a dar. Tenemos que aceptarlo eso. A ver, si yo, a ver, un docente solo en un aula con 25 estudiantes, con estudiantes con autismo, con estudiantes inquietos, y la verdad es que no hay manera que pueda hacer magia. ¿Me Claro, explico? claro, claro, claro. Seguramente, obviamente, tenés docentes que son, pero unos genios, ¿me entendés? Que tienen condiciones personales capaz fuera de lo normal y que la verdad son admirables las cosas que hacen, pero bueno, muchos otros no, ¿me entendés? Trabajan en 7 escuelas, ¿viste? Van un ratito a una, juegan un ratito a otra, y ¿Y ¿qué cuál es tu querés? postura, Bruno? ¿Qué podríamos hacer para mejorar esta situación? Mira, yo creo que en principio Sí, lo que habría que hacer, me parece, es sincerar la realidad. Porque te doy un ejemplo. sí, ¿Sabés lo que son los PPI, por ejemplo? no, no, no. Bueno, los PPI son estos proyectos personal de inclusión, integración, no me acuerdo exacto, pero bueno, Sí, ¿qué pasa? Nosotros ahí, estos PPI no están blanqueados. Cuando vos vas a volcar las notas en las planillas estas que están en la página de la universidad, no está blanqueado. Entonces, yo creo que eso hay que sincerarlo. ¿Entendés? Hay que sincerar, a ver, la escuela tiene que cumplir una función que es puntual, que lo determina la ley, que no es que nosotros nos pusimos de acuerdo, que yo creo que no, no. La escuela tiene que, insisto, ser súper reiterativo con esto, preparar a los chicos para el mundo del trabajo, prepararlo para el nivel superior, prepararlo para el nivel superior. Esto la escuela lo tiene que hacer. A ver, si no lo puede hacer en 5 años, y bueno, no sé, que lo haga en 6, que lo haga en 7, pero lo tiene que hacer. Yo creo que para mí lo que habría que hacer es eso, empezar primero a blanquear todos los datos. A ver, no puede ser, a ver, si un estudiante llegó a quinto año y debe 9 materias y no le podemos dar el tiro, y bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Entendés? Y atacar la causa, no la consecuencia. Acá como que, bueno, entonces ese estudiante le hacemos 2 trabajos integradores, que en un trabajo apruebe 5 materias, que en otro apruebe 4, y eso no soluciona las cosas. ¿Y cuándo aparece eso? Cuando se mide la calidad. Porque si no, somos los campeones del mundo, tenemos 99% de los chicos dentro del sistema escolar y somos los mejores. ¿Entendés? Pero me parece que lo que habría que hacer es eso. Ahora, ¿por qué no se hace eso? Porque tiene un costo político. Vamos de vuelta. Es el ejemplo que yo te ponía al principio. Suponete que yo soy gobernador de una provincia y digo, no, no, yo quiero que mi provincia tenga la mejor calidad educativa. Y bueno, va a haber un momento en el cual eso, el estudiante que diga, no, che, mira, tenés que quedarte un año más, porque esa es otra. ¿Me entendés? sí, Cuando hablamos de la repitencia,
¿viste? Te dicen, no, bueno, la repitencia no es formativa, no tiene sentido porque si el alumno repite, deja la escuela, abandona. Entonces, ¿qué hacemos? Que no repita. Y después termina abandonando porque no tiene sentido la escuela, ¿me entendés? Porque básicamente, y lo peor de todo, que termina egresando sin las competencias necesarias. Entonces, yo creo que ese es el nudo acá de la cuestión, que quizás blanquear esta situación implica reconocer que hasta ahora hicimos muchas cosas mal, y ahí está el tema. Y en esas cosas mal son un montón de especialistas que han hecho una profesión de asesorar ministros y de capacitar y de todo eso, que la verdad que estaba mal. A ver, pero esto tampoco es algo demasiado complejo. O sea, vos diseñás una política, ves cómo funciona, ves el resultado y en base a eso ajustás o ves qué haces. En cambio acá, como claro, como esta gente no es capaz de reconocer, che, mira, esto la verdad que lo pensamos, está re bueno, pero cuando lo aplicamos salió mal. Entonces seguimos cada vez poniendo un parche más, un parche más, un parche más, un parche más, y cuando vemos que ya no hay parche que solucione, que esto de 3 de cada 10 niños y todo eso, bueno, y es que los docentes no están capacitados. Nunca son las políticas que se implementan, nunca son los especialistas que recomiendan, siempre es el eslabón más débil, que es el docente. Claro, ¿Me explico? te iba a preguntar eso, Bruno. ¿Vos ves que hay como un divorcio, por decirlo de alguna manera, entre lo que propugnan los especialistas, lo que proponen los especialistas, mejor dicho, y lo que es la realidad del aula, lo que ve el docente en el día a día? Digo, los especialistas en educación, que bueno, En general sí, en general sí, en general sí. A ver, es feo generalizar, yo hay especialistas y especialistas. Yo creo que hay especialistas que hacen aportes así muy valiosos a estas cuestiones y hay otros que me parece que no, que lo único que hacen es todo el tiempo tirarle la pelota al docente y hacen casi un kiosco de eso, ¿me entendés? claro, De yo te vendo la fórmula que le va a decir a los docentes cómo tienen que enseñar y no. claro, Este, claro. a ver, pero en esto me parece también está bueno ser claro, ser mesurado, ser criterioso. Yo creo que de repente hay especialistas que pueden hacer aportes en cuanto a que tienen un conocimiento del sistema, que tienen conocimiento de cómo funciona la educación en otros países, que te pueden hacer, y que eso está bueno. Ahora, ¿cuándo fallan los especialistas? Cuando nos dicen a nosotros cómo tenemos que enseñar. ¿Entiendo? ¿Me explico? Quiero decir, o Sí, sí, sea, cuando yo qué sé, cuando estos especialistas te dicen cómo tenés que enseñar, alguien que nunca enseñó, me digo, que enseñó capaz hace 30 años atrás y se quedó con la idea en su cabeza de que en la escuela los chicos van y tienen que estudiar de memoria para probar una prueba, y eso ya no existe más, pero hace mucho que no existe más. Entonces, ahí es donde está el divorcio. Muchos de estos especialistas piensan medidas para una escuela que está en la cabeza de ellos y está en sus prejuicios, pero que no está en la realidad. Esa escuela no está. ¿Me explico? O sea, esa escuela no existe más. O sea, entonces ahí está el divorcio. Pero yo no quiero caer en esto de que los especialistas no sirven para nada, los no, especialistas no, no, está no, bien. no quiero caer en eso, porque no sería justo. ¿Me Claro. explico? No, no, por supuesto, está bien. Y se entiende que no hay que generalizar, o sea, por No, supuesto. no, pero aparte vos fíjate que otras cosas, que no es menor, y acá también seguimos sumando amigos, Sí, por favor. eh, la voz docente en general está representada por el sindicato, Sí, y el sindicato tiene una afinidad política que está por encima de la representación de los docentes. claro. Entonces, a ver, un ejemplo. Siempre me decías hace un rato, siempre se pagó mal. Es verdad, siempre se pagó mal. Pero ¿cuándo hay lío? Cuando el que gobierna no es un espacio político. Cuando el que gobierna otro no hay lío. Pero no es que uno paga mal todo. Ah, ¿Entendés? Pero, entonces, bueno, ahí también, entonces cuando vos le das a ese actor la palabra en representar al docente, y también ahí como que de vuelta, se empioja la cancha. Entonces, porque si lo propone el que está, que es de mi espacio, no digo nada, está todo fenómeno. Ahora, si es del otro, ahí no, tomamos la escuela, hacemos marcha. Este,
Y eso no ayuda, ¿viste? No ayuda a arreglar, digamos, esta maraña en la cual estamos metidos, que vos fíjate, tenemos 12 años a los pibes adentro de un sistema Sí, que cuando sale no tiene las competencias que la ley establece que ese sistema tiene que dar. ¿Ya? claro, claro, claro. Vos ves como que... Perdón si es pesimista mi visión, No, qué no, sé yo. no, está bien, pero es lo mismo que le pregunté a la directora de este colegio, Bruno. También un poco, ella me decía, bueno, no hay que ser tan nostálgicos del viejo orden, de la vieja educación, porque eso nunca más va a volver. Pero, a ver, me pongo en los zapatos de alguien como yo que, viste, tuvo un choque cultural de alguien que va al colegio y le dice, no, ya no hay más sanciones por llegadas tardes, ya no hay más repitencias. Si hay alguna, si vos podés ver en el horizonte, bueno, mirá, está bien, no hay, por ahí no es que todo lo viejo era bueno, pero lo de ahora tampoco es que sea lo mejor. Digo, hay que tratar de mejorar un poco, un poco mucho, digo, porque también está el famoso tema de, algo vos has hablado del tema de la calidad educativa, ¿no? Cómo están los datos estos de las pruebas PISA, no sé, que los chicos, La prueba estandarizada en general, sí. claro, claro. Entonces hay unos, hay hechos, perdón, que vendrían a demostrar que lo que se está haciendo ahora no es del todo correcto. Yo tampoco digo que hay que volver al orden pasado, no sé. No, bueno, a ver, fácticamente no es posible porque la ley no lo permite. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, no, no. Este, pero, a ver, yo creo que Toda tenemos ley se que puede por lo menos modificar, aceptar Bruno. que. ¿Cómo? Toda ley se puede ¿Cómo? modificar. Sí, obvio, pero por supuesto. Pero lo que pasa es que acá eh, ya es complejo porque tenés la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño, o sea, eh, viste, eso tiene jerarquía constitucional, no es que yo, viste, si yo de repente en una jurisdicción quisiera establecer, no sé, un régimen académico que diga que, bueno, que si tenés tantas previas te tenés que repetir y enseguida me atacarían diciendo que estoy vulnerando eso. Entonces, Claro, yo creo que tenemos que aceptar que el paradigma de todos los pibes adentro de la escuela eh, está bien, pero que hace falta algo más y que tenemos que trabajar sobre eso algo más. Yo lo que creo es, a ver, ¿cuántos son los estudiantes que egresan hoy del secundario con las competencias, habilidades, conocimientos necesarios? ¿Cuántos es un 20? Ponele un 20. Bueno, con el 80% tenemos que trabajar de otra manera. no, Y capaz necesitan más tiempo. Eso yo creo que no te lo va a aceptar nadie, pero me parece que es lo mínimo. claro. ¿Me explico? O sea, no volver al sistema atrás no se puede. Cuando voy a volver al sistema anterior, que es esta escuela de que si vos no aprobaste esto, repetís. O si a eso ya no se puede. También me parece un poco que es un poco tonto, ¿no? Este argumento de si el pibe repite, se va, entonces que no repita. Porque no, la función de la escuela es preparar a los pibes todo esto que tiene para el nivel superior, el Sí, trabajo, esa es la función. no, ¿Entendés? Entonces, no es que esté ahí a como dé lugar, está ahí por un propósito. El Estado destina una serie de recursos para ese dispositivo de escuela con una finalidad que no es justo que no la cumpla. No es justo ni para los chicos ni para la sociedad. no, Y que en definitiva va en desmedro de todos, o sea, porque cada vez tenemos estudiantes que están formados peor, esto no está bueno. claro, Pero me parece eso, o sea, como algo intermedio sería, o sea, a ver, no vamos a volver a esta escuela, entre comillas, muchas comillas, expulsiva, sí, pero bueno, aceptemos que tenemos una población estudiantil mucho más heterogénea, tenemos problemas que antes no existían. Antes no no, no, existía que un pibe se quede dormido porque estaba hasta las 5 de la mañana con el celular. No existía eso. Antes no existía que un padre le diga, bueno, che, si llueve no vaya porque no da que te mojes. Bueno, entonces con esta situación actual que tenemos hoy, sí, tenemos que barajar y dar de vuelta para que la escuela pueda cumplir ese objetivo. Y a lo mejor eso implica que se tienen que quedar más años. A lo mejor eso implica que te necesitas más docentes en el aula, que con uno ya no te alcanza, porque tenés
un montón de heterogeneidad en ese salón. Entonces ya un docente no te alcanza. Digo, pero esto no se plantea. Me parece a mí que no se plantea. Se piensa que va a haber, no sé, una fórmula mágica. Vos fíjate que lo que es el fracaso de este sistema, que en el año 2025 tenemos que implementar un plan nacional de alfabetización. ¿Entendés? O sea, dale, con la escuela obligatoria, con inglés en la primaria, y resulta que tenemos que hacer un plan de alfabetización para pibes que están escolarizados. Entonces, ¿qué aprendieron en la escuela? Esto es lo que no podemos permitir, que los pibes estén en la escuela, que el Estado esté, que los contribuyentes estén aportando ahí recursos y que finalmente no se cumpla con la finalidad que tiene que cumplir ese dispositivo, que en definitiva es para el beneficio de toda la sociedad. claro. Esto de poner el foco en el estudiante, a mí me parece que es un error. Entonces, entiendo que el dicho así pareciera una barbaridad, pero me parece que el fin es la inclusión de ese estudiante en la sociedad porque eso genera un círculo virtuoso para toda la sociedad. ¿Entendés? Porque imagínate que, no sé, viene un estudiante y dice, ah, a mí me gusta el anime. ¿Y qué? Yo tengo que darle formación ética ciudadana buscando anime. Es una locura, si la vida no es así. Claro. ¿Entendés? Entonces, me parece que es un punto de quiebre esto de hacerles entender, quizás, o que quien tiene el poder de decidir y de hacer la política educativa, hacer entender que, mira, a lo mejor para que este proceso pedagógico ocurra, el chico se va a tener que aburrir. Y a lo mejor va a tener que hacer cosas que no están tan buenas, que no quiera, y lo va a tener que hacer igual. Porque eso en sí mismo también es un aprendizaje. Y a veces esto se malinterpreta y dice, pero vos querés que sean esclavos. No, no, después cuando sea más grande va a poder elegir el nivel superior lo que más le guste. Ahora yo como secundaria tengo que lograr que todos los pibes egresen con estos conocimientos, todos igual. Así que todos puedan ejercer su ciudadanía, que puedan adaptarse al mundo del trabajo, que puedan ingresar. Yo necesito que todos saben, después cada uno verá su particularidad y si quiere hacer Ah, una cosa, que hacer otra, no quiere hacer nada. Pero ese es el punto, me parece. Es complicado, o sea, nadie va a querer aceptar el costo que se implica, me parece. claro. Sí, Y, a siento ver, que me voy por las ramas, perdón. no, no, Bruno, está buenísimo, por favor, para eso. Si repito algo, decime. Eso ya lo No, dijiste. no, no, Bruno, por Dios, no. Si pudieses, imaginemos, ¿no? Un juego, conversar con la ministra Miguel, ¿no? ¿Qué le pedirías, Bruno? ¿Qué medidas urgentes vos le... Es si- complicado porque le quedan 2 años. Ah, Y bueno, sí, claro, es verdad. complicado. Sí, Yo lo que le diría, ya sea a Mercedes Miguel o a cualquier ministro, sí, es que no le pongan a la escuela más tareas sí, hasta tanto la escuela no pueda realizar correctamente aquellas que tiene que realizar de manera exclusiva. ok. ¿Ok? Por ejemplo, vuelvo a repetir, creo por quinta vez, preparar para el nivel superior, preparar un trabajo, eso la escuela tiene que hacer sí o sí, y solo la escuela tiene que hacer eso, no es que eso le corresponde a la familia, no, eso le corresponde a la escuela. Ahora, hay otras cosas que sí le corresponden a la familia. ¿Me explico? Bueno, Sí, sí, entonces, yo creo que todavía la familia es un actor fundamental que todavía no fue interpelado en todo este problema. ¿Me explico? O sea, fue buenísimo el surgimiento de padres organizados y todo eso, ponerle sí, por la pandemia. paréntesis, ponele. Pero yo lo que diría es eso, por favor, dejen de meterle a la escuela, cuando digo a la escuela es el docente, en realidad, más tareas, hasta tanto que la escuela no puede cumplir con aquello que tiene que cumplir, porque finalmente lo que ocurre es que no termina cumpliendo ninguna, y todo termina en un como sí. Entonces, como que yo no quiero que después vengan y me observen mi trabajo, que me cuestionen. Entonces digo, bueno, además sí, creo que se dale 6. Listo. Claro, Ya está, así yo igual cobro a fin de mes. Ahí claro, tenés otra, ahí tenés otra. sí, Así como no hay incentivos con los pibes, tampoco hay incentivos con los docentes. Digamos, hay docentes que se desloman, que se matan, que hacen unas clases súper creativas, divinas, ¿verdad? Y hay otros que hacen la plancha, que van, copian 3 preguntas del pizarrón, responden y listo, y cobran lo mismo. Y eso tampoco está bien. no, por supuesto. Pero bueno, yo lo que le diría es eso, básicamente eso, no le den más tarea a la escuela hasta que la escuela no pueda cumplir con la función específica y exclusiva que le corresponde, porque la consecuencia es que no termina siendo nada.
claro, Me dice, bueno, yo le saco contenido de mi materia para dar ESI. Yo no tengo la más pálida idea de ESI, ponele, no importa, pero independientemente. sí, sí, Al final, como que lo de ESI termina siendo un como sí, y el contenido de materia lo dejé de dar. Y ahí es donde tiene que fortalecerse la familia. Decir, bueno, familia, esto, a ver, que el pibe venga a la escuela y no pegue, y no grite, y no corra, esto depende de ustedes, familia. Por favor, denos una mano con esto. ¿Entendés? Y después, una vez que ya, viste, esto se vaya comando, y sí le podés ir poniendo funciones a la escuela. Decir, bueno, che, estaría bueno que también la escuela se ocupe de esto, estaría bueno que también. Pero lo que ocurre es que como que la escuela es bombardeada con cada vez más funciones, más tareas, y no termina siendo ninguna bien, ninguna. A ver, igualmente yo, algo que quiero decir muy breve, yo creo que si hay algo que tiene mejor la escuela de hoy que la escuela de antaño, es el tema de la inclusión en términos de la discriminación y eso. Que yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, como que nada, como que estaba mucho más naturalizado esto del bullying y todo eso, no existía nada de eso. Y eso a mí me parece que eso está bueno hoy, ¿viste? Que se presta atención. Y que muchas veces son los propios compañeros los que saltan y dicen, che, no, pará, eso que están haciendo no está bueno. Eso la verdad que me parece que es un logro buenísimo. Entonces yo diría, bueno, no es que digo que quiero quitar la ESI, pero pará, vamos con calma porque esto que tiene que cumplir la escuela no lo está cumpliendo. claro. ¿Me explico? No Por sé supuesto. si, o sea, eso solo le diría, ¿qué más le puedo decir? Claro, pero Y ahí que me les pague abriste, mejor, obviamente. claro, obviamente. Ahí me abriste la puerta para un tema, acá sí Sí, estamos caminando por la cornisa, el tema, bueno, a ver, la ESI, o sea, cómo en los últimos años se implementaron políticas de inclusión, de educación sexual, etcétera, que fueron en desmedro, en alguna medida, de los contenidos que vos tenías que dar. Por ejemplo, o sea, ya no importaba tanto dar formación cívica o historia o geografía, sino que el acento estaba puesto en contenidos CESI o jornadas que, bueno, no sé, de concientización de sí, sí. lo que fuera. ¿Vos lo percibiste esto, Bruno, en tu Sí, sí, a ver, experiencia? esto es real, pero tiene que ver con esto que te digo, que a la escuela se le asignan más tareas y los recursos son los mismos, Claro. y con menos sueldo encima, ¿no? Yo, no sé, en FEC de cuarto, por ejemplo, saqué el tema garantías constitucionales para dar, ¿cómo era el tema este de la ESI? Mandatos sociales, por ejemplo. Porque la ESI, ojo, no es que es solo sexualidad, o sea, es bastante más amplio. ¿Me Ah, explico? O sea, no eso no es. sabía. Contame, ¿qué? Claro, sí, no es. A ver, por ejemplo, mandatos sociales, los estereotipos, Ah, o sea, todo eso también está en el marco de la ESI. Entonces, esta idea de que la ESI tiene que atravesar transversalmente todas las asignaturas, me parece que como idea está buena. Ahora, a ver cómo lo hacemos. Ahí es donde viene el problema. claro. Porque los recursos siguen siendo los mismos de antes, ¿eh? No es que siguen siendo el mismo centro, las mismas horas que están los chicos en la escuela. Entonces ahí vamos de vuelta, es lo mismo que te decía, se siguen asignando más tareas y no se termina haciendo bien ninguna. Pero vamos de vuelta, yo no es que yo estoy en contra de ESI, que creo que no tiene que haber ESI, no digo esto, pero y vos fíjate que es incluso una trampa acá, porque vos recién me dijiste, vos sentís que esto va en desmedro de los contenidos, a tal punto esto se hizo innegable que ya directamente tuvieron que decirte, bueno, che, mira, no te calentes, los contenidos ya no importan, porque lo que importa son las habilidades, las destrezas. Ah, bueno, ¿entendés? Entonces, la verdad que no importa si el estudiante no sabe qué pasó el 25 de mayo. Sí. ¿Entendés? Entonces, lo que importa es que pueda resolver. Y te quedas así como, bueno, no sé. Este, eso Habi- un poco es. Habilidades y destrezas que vendría, o sea, Claro, porque existe toda una nueva así, pedagogía. teoría, Sí, ponele, que establece que los contenidos no son importantes directamente, no son relevantes. Lo relevantes son las habilidades y destrezas que adquiere el estudiante, ¿entendés? En la escuela para después poder desempeñarse en la vida adulta, ponele.
sí, Y me parece que eso es una engañapichanga, es una mentira, porque a ver, suponete, yo hago estudiar a los chicos un ejemplo, no te digo, no lo hago esto, porque no se puede, pero sabes que le hago estudiar el preámbulo de memoria, ¿no? Y que vos me digas, pero ¿qué sentido tiene aprender ese preámbulo de memoria? Y yo te decía, no, no, pará, tiene sentido. Primero, es la norma suprema de nuestra nación, primero, para empezar. Después, incorpora un montón de vocabulario que seguramente no es el que está habituado, o sea, enriquece su vocabulario, ejercita la memoria, o sea, yo creo que tiene cosas buenas, pero bueno, pero sin embargo, como que digamos, la corriente, digamos, predominante que diseña todas las medidas dicen que no. ¿Ves? claro, Este, eso tampoco es que hay demasiada libertad para que uno pueda hacer lo que quiera. claro, claro. Ah, está bien, está bien. Y por último, Bruno, no te veo muy optimista con respecto a el curso actual. ¿Cuál es tu...? No, Sí, no, me no, refiero perdón, sí. a nivel nacional, digo, o sea, con respecto a la educación, con respecto, por favor, a la educación, estamos hablando de la educación. ¿No, no ves en el horizonte que haya un Mira, cambio? Sí, mira, yo creo, Juan, que hoy la educación ocupa un lugar un poco más destacado de lo que era antes. Yo creo que hoy hay más gente que habla de educación, sí, pero mucha de esta gente que habla de educación no es gente que está en el aula. no, Entonces, como que ese mayor interés que pareciera que existe no se traduce en medidas concretas que mejoren. no, Eh, y de hecho, lo que está pasando, bueno, hay estudios, viste, que dicen, bueno, que como que la clase media se retiró del reclamo por la educación pública de calidad. sí, sí, Entonces, eso también es un factor, porque esa clase media era la que presionaba para exigir que el Estado preste ese servicio de calidad. Entonces, se retiró. Entonces, y vos, fíjate que tenés un aumento así del homeschooling, por ejemplo. claro, Entonces, el que puede zafar no le va a reclamar al gobernante, che, loco, generá un servicio de calidad. Dice, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo para un parroquial, aunque sea? No sé si es 10 veces mejor, pero por lo menos tiene más días de clase. ¿Cuánto sale? Y bueno, dale, hacemos un esfuerzo, lo pagamos, ya está. Entonces, nunca el político siente esa demanda de que, che, si yo no arreglo esto, a mí no me van a elegir. Porque pasa por otro lado las preferencias de la gente a la hora de elegir un candidato. Entonces, ahí también me parece que hay un problema y por eso también un poco pesimista mi visión, pero qué sé yo creo que también lo que nosotros podemos hacer como docentes es justamente hablar de estas cosas, decir, che, mira, esta ley está buenísima, pero pasa que yo llego al aula y me pasa tal cosa. ¿Ves? Y eso el que no está en la escuela no lo conoce. Y entonces nunca se va a poner en discusión, porque si nosotros, que somos los que estamos en el aula, que somos los que lo vemos, no lo ponemos en debate de manera pública, eso no va a cambiar nunca. Y siempre va a quedar que los chicos no aprenden porque los docentes no están capacitados. claro, Lo que el problema acá es que la organización docente. Y bueno, me parece que un poco hoy es esa lucha y gracias a Dios cada vez hay más docentes que cuentan sus experiencias en las redes sociales, está lleno, cada vez aparecen más y más. Y ya en los medios empiezan a aparecer, cada tanto aparece un artículo y de repente aparece un docente que ahí hace un comentario. Y yo, bueno, creo que eso, la voz de los docentes ahí, creo que es fundamental y que va a ser lo que a mí me permite pensar que puede haber a comenzar a haber un cambio en claro, esto. claro, claro. Bueno, bueno. Bruno, Perdón si me fui por la rama, te pido perdón, no, la verdad. no, pero Bruno, pues, perdóname a mí que te quité tu tiempo, escúchame. Este, No, no, para mí un gusto, che, te agradezco. estoy eternamente agradecido, Bruno, y espero que, bueno, volverte a entrevistar en algún momento, cualquier cosa. Bien, bien. Este, y bueno, estaremos en contacto, Bruno, desde ya, eternamente agradecido. No, Muchísimas no, gracias. no, no, nada que agradecer, che. Nada que Este, agradecer y espero que te sea útil, qué sé yo. sí, por Después favor, supongo que por lo va a tener favor. que editar, porque... Sí, no, no te preocupes. La idea era charlar con alguien, viste, que estuviera, a ver, como te digo, para mí, ¿para qué voy a parar de grabar?